Comenzamos con el conflicto en Ucrania. Ya suman 959 los efectivos militares rendidos ante fuerzas rusas en la planta de Azovstal. Desde Moscú, precisamente, nuestra compañera Odette Díaz nos da el reporte a propósito de las reacciones que esto ha suscitado. Hablábamos del Ministerio de Defensa ruso, que ha informado esta cifra. Tiene bloqueada la planta siderúrgica Azovstal en Mariupol y pusieron las armas estas personas hace menos de 24 horas. Vamos con Odette Díaz desde Moscú. Adelante, Odette, saludos. Saludos, colega, gracias por el contacto. El Ministerio de Defensa de Rusia informó en esta jornada que un total de 959 nacionalistas ucranianos del batallón Azov ubicados en la planta metalúrgica Azovstal en la región de Mariupol depusieron las armas. El portavoz de la entidad castrense, mayor general Igor Konachekov, detalló a la prensa que de ellos hay 80 heridos y 51 de ellos fueron enviados a un hospital de la ciudad de Novosad en la autoproclamada República Popular de Donetsk. Asimismo, agregó que en las últimas 24 horas 694 combatientes, incluidos 29 heridos, dejaron las armas ante las tropas rusas. Este lunes, el Ministerio de Defensa ruso indicó que se logró un acuerdo con los representantes de los militares ucranianos bloqueados en la acería para evacuar a los heridos, por lo que se abrió un corredor humanitario. Como parte de las medidas para facilitar el traslado, se estableció un régimen del alto el fuego en las inmediaciones del lugar que facilitara el traslado de estas personas a un centro médico en la localidad de Novosad, en Donetsk, para ofrecerles toda la asistencia necesaria. Desde finales de marzo, las fuerzas rusas y de la República Popular de Donetsk abrieron corredores humanitarios para la salida de civiles y de aquellos militares que depusieran las armas. En ese sentido, la cartera de defensa de Rusia anunció que la operación humanitaria para evacuar a los civiles de Azovstal concluyó el pasado 7 de mayo gracias a las medidas sin precedentes adoptadas por Moscú con la participación de Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Recordemos que el 21 de abril el presidente ruso Vladimir Putin ordenó a sus tropas la cancelación del asalto a Azovstal y el bloqueo de esa zona industrial, de la cual solo se permitiría salir a civiles, así como a militares que estuvieran de acuerdo con deponer las armas. Nosotros seguiremos el curso de esta situación. Ahora devolvemos la señal. Gracias a nuestra compañera. Se rindió el batallón Azov, se rindió Ucrania. Los neonazis que estaban atrapados en túneles, refugiados, ahí atrincherados en la planta de Azovstal, este lunes 16 de mayo están ya en manos de Rusia. Originalmente plantearon que iban a sacar solo a los heridos, pero finalmente acabaron entregándose los 266 que quedaban. Ucrania trata de llamarlos héroes vivos. Lo cierto es que ha sido la dolorosa derrota. Mariupol ha quedado ya completamente en manos de Rusia. Vladimir Putin tiene el camino libre para seguir más adentrándose en el sur ucraniano. Rusia anunció el martes la rendición de 265 soldados ucranianos atrincherados en la planta siderúrgica de Azovstal, último reducto de resistencia en la ciudad portuaria de Mariupol. Desde abril, Moscú afirmaba que tenía bajo su control esa estratégica ciudad portuaria, tras un asedio de varias semanas. Pero cientos de soldados ucranianos seguían atrincherados en los túneles de la acería, cercada por las tropas rusas. Por su parte, el Ministerio de Defensa ucraniano indicó que se haría un intercambio de esos soldados lo antes posible, confirmando indirectamente que esos hombres estaban en manos rusas. Según el ejército de Kiev, la resistencia en la acería permitió retrasar el traslado de 20.000 soldados rusos a otras partes de Ucrania, impidiendo que Moscú capturara rápidamente la ciudad de Zaporilla en el sur. Mientras tanto, la Corte Penal Internacional anunció el martes el envío a Ucrania de un equipo de 42 expertos, el mayor en la historia de la institución, para investigar las acusaciones de crímenes de guerra cometidos durante la invasión rusa. El ejército ucraniano ha resistido más de lo esperado inicialmente ante las fuerzas rusas, con la ayuda de armas y dinero de sus aliados occidentales. Tras rodear la capital Kiev en las primeras semanas de la guerra, Moscú centra ahora su ofensiva en la región del Donbass en el este, fronteriza con Rusia. El gobierno ucraniano asegura que las tropas rusas se están retirando de los alrededores de Kharkov, la segunda ciudad más grande del país, para desplegarse en el Donbass. El gobernador regional ucraniano de Lugansk indicó que las tropas rusas estaban bombardeando Severodonetsk sin parar.
La toma de esa ciudad permitiría a Rusia el control de facto de Lugansk, una de las dos regiones junto con Donetsk que forman el Donbass. No es muy habitual ver esa imagen, escuchar cómo suenan los combates desde el interior de una trinchera. Los propios militares ucranianos han grabado este vídeo y finalmente nos situamos ahora en Mariupol, donde la acería de Azovstal ha sido evacuada. Allí permanecía atrincherada la última resistencia del ejército ucraniano. Los soldados han quedado ahora bajo custodia rusa. Primero han sacado a los 53 soldados heridos. Recibirán atención médica en una ciudad ucraniana controlada por prorrusos. Los otros 211 militares evacuados esperarán, también en zona separatista, un posible intercambio de prisioneros. Para el gobierno de Ucrania, son héroes que han cumplido su misión. El país necesita héroes vivos, ha dicho Zelensky. Para Moscú, son prisioneros de guerra que se han rendido. En las últimas 24 horas han abandonado las armas 265 militares, ha dicho el portavoz de Defensa. Uno de los comandantes del batallón Azov, que durante meses ha contado en vídeos cómo iba la guerra, ha grabado este último para reconocer que ha acatado las órdenes de abandonar. He cumplido la misión asignada y salvado muchas vidas. En las galerías y pasadizos de la acería han sobrevivido casi desde el inicio de la invasión cientos de civiles y soldados. Ruslana salió la semana pasada en uno de los corredores humanitarios. Imagina que te bombardean desde la mañana a la noche y sin nada que darles a tus hijos cuando se despiertan con hambre. Con la caída de Azovstal, Moscú controla todo Mariupol y tendrá más fácil hacer el corredor que quería entre la península de Crimea y el Donbass. Pero también allí, soldados ucranianos esperan ocultos en sótanos, como los últimos de Azovstal, el momento de atacar. Saludos, especial para el canal Periodismo Sin Mentiras. Les habla JLC. Hunden buque en Odessa. Una corbeta ucra que estaba camuflada en la región de Odessa fue destruida recientemente por un ataque con armas de alta precisión. Según el Ministerio de Defensa de la Federación, estamos hablando del proyecto de corbeta 124 1.1, de los cuales solo 2 unidades han estado en servicio de la Armada Ucra durante todo el tiempo. El certero ataque se produjo con misiles aéreos de alta precisión de las Fuerzas Aeroespaciales Siberianas, que destruyeron el puesto de mando de una brigada mecanizada en la región de Piatinaivka, de la región de Kharkov, y el centro de comunicaciones del aeródromo militar de la aldea de Artsit. Además, en la región de Odessa se destruyó una corbeta de la Armada Ucra del proyecto 1241. Estos datos los reporta el Ministerio de Defensa de la Federación. Por el momento, hay información de que a principios de 2022 ninguna de las corbetas del proyecto 1241 estaba en servicio con la Armada de Ucra. Esto probablemente indica que el buque de guerra simplemente estaba en el puerto. Las tropas siberianas van con todo. En esa misma jornada, las tropas euroasiáticas desmantelaron un puesto de mando Ucra en la provincia de Kharkov, en el noreste, y el centro de comunicaciones de una base aérea cerca de la localidad al oeste de Odessa. Previamente, al dar a conocer los avances de las fuerzas siberianas en el país eslavo, el portavoz dijo que habían derribado en esa misma jornada un bombardero Ukran Su-24, un caza Su-27, 3 helicópteros Mi-8 con tropa a bordo y 2 vehículos no tripulados Bayraktar TB2. Estos son de fabricación turca, en la zona de la isla de las Serpientes, en la parte occidental del Mar Negro.
de subida del precio del dinero. En el punto de vista de la actualidad tenemos también algunas noticias de última hora y tenemos que mirar a la OTAN. Turquía actúa según lo esperado, según lo que nos venía diciendo en las últimas jornadas, y bloquea el primer paso para que Suecia y Finlandia puedan acceder a la OTAN. El país de Erdogan ha bloqueado la aceptación formal de ambas solicitudes. Los embajadores de la OTAN se están reunidos desde esta mañana, no han podido acordar continuar con el proceso de las solicitudes por culpa de Turquía. Según informa Bloomberg, en este momento es necesario, como sabemos, que todos los miembros de la Alianza Atlántica den su consentimiento para que Suecia y Finlandia puedan empezar a negociar sobre su entrada en la alianza. Según fuentes consultadas por Bloomberg, la OTAN espera alcanzar una conclusión sobre el asunto con rapidez. En el punto Víctor Orbán propinó nueva derrota a la Unión Europea. Bruselas mira con disgusto la nueva reelección del primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, quien se aseguró otro mandato al frente del país magiar, por lo que se da por descontado que el mandatario seguirá siendo una piña bajo los brazos de los intereses occidentales en Europa. El premier húngaro no solo se perfila como el principal obstáculo del planeado boicot contra las importaciones de petróleo siberiano, que actualmente se trata de orquestar desde la Unión Europea, sino que la coalición política que le respalda podría ser la piedra de tranca de la incorporación a la Alianza Militar Atlántica del par de países escandinavos que optaron por dejar su neutralidad: Finlandia y Suecia. Los detalles... Tiene semanas. Ahora el amigo Boris le acaba de prometer a los finlandeses y acaba de firmar un pacto de seguridad con Finlandia y con Suecia. Por si los rusos agreden, ellos se van a meter en el candelero. Así lo ha dicho. Bien. Todo esto está bien. Los rusos, que tienen meses, así como venían durante años advirtiendo a Zelensky, tienen meses advirtiendo a los escandinavos. Meses. Le han mandado unas casas por allá, unos aviones de combate, le han mandado por allí para persuadirlo, y los finlandeses están firmes, alterados. Y ahora con lo que le dijo el amiguito Boris, bueno, desde Rusia hay varias voces que le han dicho al amigo Boris que ellos tienen el Satán 2 y el Poseidón, y que eso es suficiente para en menos de un minuto hundir la isla. Hundirla en menos de un minuto. Okinawa no aguanta más, y dijo basta a Washington y a su militarizada presencia en el país asiático, donde tiene hoy alrededor de 53,000 soldados, dejando en claro que ya no toleran más el asedio a punta de cañón. El pueblo de esa isla nipona se rebeló y pidió desmilitarización de las bases comandadas por el Pentágono en un acto durante el 50 aniversario de su devolución a Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Desde antaño, muchos habitantes de Okinawa se oponen a la presencia de bases militares de Washington, construidas después del conflicto, y lo han demostrado en múltiples manifestaciones. Aprovechando una fecha conmemorativa, volvieron a expresar su malestar al dejar en claro que no se resignarán a esa impuesta y prolongada presencia que consideran una fuerte contaminación de ruido. Además, los abusos militares que han afectado a la población local. Será un ultimátum